En la sesión de hoy trabajaremos lo que es el género lírico. Es aquel que contiene todos aquellos elementos donde se expresa los sentimientos internos del autor, así como buscar las emociones y la sensibilidad al público al cual va dirigido. En un inicio se dice que este género empezó siendo acompañado por una lira. En sus inicios es un instrumento musical el cual acompañaba con sus acordes las expresiones bellas que expresaba este tipo de género. Para hablar de este género, estamos diciendo que se compone por aquellos subgéneros o especies que pueden ser el poema, el himno, el canto, la copla, los villancicos, el soneto, entre muchos otros. Cuando hablamos del género lírico, tenemos que expresar que está escrito en verso generalmente. Y para esto te explicaré que existen dos formas de escritura, que tenemos la prosa y el verso. Iniciaremos con prosa. La prosa es la forma más sencilla, objetiva, clara y natural que tenemos de escribir. Para que entiendas esto, recordaremos cómo está escrito un cuento, una novela, una revista, una nota del periódico, una leyenda. Se escriben en prosa. Al hablar de prosa, formamos párrafos. Aquí podemos observar que la prosa no requiere una estructura específica a diferencia del verso. La prosa se escribe en renglón seguido. Cuando se me termina el espacio, me voy al renglón siguiente para continuar mi idea. En cambio, si yo quiero hablar de verso, es un poquito más complejo y debemos de tener ciertos conocimientos y reglas para poder realizarlo adecuadamente. El verso es una forma rítmica de escritura que tiende a la belleza utilizando la métrica, la rima y el ritmo. Un verso puede formar poemas, puede formar sonetos, puede formar cantos, pero siempre y cuando respetemos esas características que lo hacen muy específico en su utilización. Aquí podemos observar, ¿sí?, un escrito que está en verso, el cual, al formar un conjunto de versos, que es cada una de las líneas que componen este texto, formamos estrofas. Y a su vez, las estrofas forman lo que podría ser un poema, un canto, un himno, entre otras muchas cosas más. El verso tiene rima. Si te fijas, llamando rima con blanco, tejado rima con campos. Repito, esto es verso, esto es prosa. Nos ubicaremos en el género lírico de nuevo para recordar lo fundamental de este tipo de género. El género lírico tiene como intención comunicativa transmitir emociones, sentimientos, visiones personales, es decir, las experiencias y emociones internas del autor. Busca despertar la sensibilidad y la emotividad en el espectador. Se escribe en verso, ¿sí? Se escribe en verso, formo estrofas y a su vez poemas o sonetos. Eso es hablando de su estructura. Las especies o las categorías en que se subdivide el género lírico pueden ser el poema, la canción, las coplas, los cantos, los himnos, villancicos, entre otros más. Una de las características fundamentales del género lírico, aparte de que se escribe en verso, es que busca la musicalidad, el ritmo, la armonía y la belleza. Al hablar de poesía, ¿sí?, que es uno de los elementos básicos o muy utilizados en el género lírico, tenemos que hablar del poema. El poema es una forma de expresión de sentimientos
que le puedes hacer a la naturaleza, a la mujer, al amor, a la tristeza, entre otros más. Un poema es un conjunto de versos que expresan cierta emotividad y belleza. El poema está escrito en verso. El verso es la forma rítmica de escritura que busca despertar la sensibilidad, como lo he repetido continuamente. El verso se compone de 3 elementos fundamentales, que son la rima, la métrica y el ritmo. La rima es la igualdad o concordancia que existe en las palabras finales del verso, a partir de la última vocal acentuada. La rima puede ser consonante, asonante o libre. La métrica es contar el número exacto de sílabas que tiene el verso. Y por último, el ritmo, que es la distribución de los acentos en el verso. Repito, el verso es una forma rítmica de escritura que requiere 3 características fundamentales: rima, métrica y ritmo. Un conjunto de versos forma una estrofa. Las estrofas están compuestas por versos y estas a su vez van a formar lo que conocemos como poema. Dicho de una manera muy sencilla y para que quede muy claro en ti, vamos a hablar del poema. Es un grupo de estrofas compuesto de versos que expresan sentimientos. Es una forma bella de expresión. El verso se compone de 3 características fundamentales, que son la rima, es la repetición de sonidos al final del verso. Tenemos el ritmo, que son los acentos distribuidos armónicamente en el mismo. Y la métrica, que es el número exacto de sílabas con que cuenta. ¿Qué es la rima? Ya lo dije. La concordancia que hay al final del verso. Tenemos rima asonante, cuando concuerdan únicamente las vocales. Tenemos la rima consonante, cuando son semejantes las vocales y las consonantes al mismo tiempo. Por esto también recibe el nombre de rima consonante o perfecta. Y por último tenemos los versos libres, que los son cuando no existe una correspondencia entre ellos. Si puedes ver aquí, difusa concuerda con luna, flores con amores, pero aquí concuerdan tanto vocales como consonantes, rima consonante. Aquí únicamente las puras vocales, las consonantes no concuerdan, por eso es rima asonante. Al hablar de métrica, nosotros podemos mencionar que cuando la última palabra del verso es aguda, le vamos a restar una sílaba. Cuando la palabra es la última, la acentuación. Cuando la última palabra del verso es aguda o monosílabo, le vamos a agregar una sílaba más. Cuando sea grave, no recibe alteración alguna. Pero cuando es esdrújula, le vamos a quitar una sílaba automáticamente al verso. También debemos de mencionar la sinalefa, que la sinalefa es la unión de 2 vocales en una misma sílaba. Esa unión se hace por sonido. Por lo tanto, la H y la I forman parte de la sinalefa, porque la H no tiene sonido y la I griega y la I latina suenan igual. Aquí podemos ver un ejemplo. En la métrica es contar el número de sílabas del verso. Si yo cuento con 10 cañones por banda, voy a encontrar 8 sílabas, ya está separadito. Viento en popa a toda vela. Aquí también ya está separadito, tiene 8 sílabas como el anterior, pero aquí encontramos a 2 sinalefas, que la sinalefa, te repito, es cuando una palabra termina con vocal y la que sigue empieza con vocal, se unen en una misma sílaba. En el caso del último verso, si puedes observar, tiene 7 más una sílaba, porque la palabra con fin es aguda, y cuando es aguda habíamos dicho que le íbamos a agregar una sílaba. La palabra aguda se le agrega una sílaba al final del verso.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 más 1, 8. Y también encontramos una sinalefa. Vamos a hacer un análisis poético para retroalimentar la información que se dio el día de hoy. Aquí tengo un texto. Está escrito en verso. Por lo tanto, pertenece al género lírico, porque expresa sentimientos, emociones y la sensibilidad. Sobre todo, la belleza. Podemos encontrar que está escrito en verso, está formado por estrofas, y estos forman lo que llamamos un pequeño poema. El poema tiene rima. Lodo rima con todo, cielo con anhelo. El tipo de rima que nos está presentando es una rima consonante porque concuerdan tanto vocales como consonantes. Esta estrofa recibe el nombre de cuarteto porque está compuesto por 4 estrofas. Si yo cuento el número de sílabas que tiene cada uno de ellos, estaré realizando la métrica. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Este verso tiene 11 sílabas. Es endecasílabo. Bien amigos, espero que haya sido de utilidad la información que el día de hoy compartimos. Disfruta del día y sé feliz.